Qué fea situación encontrarse con esto. Querer salir una tarde, andar a dar una vuelta en bicicleta, un fin de semana, unas vacaciones y encontrarla desinflada. Bueno, hoy vamos a estudiar la unidad de gases. Antes que nada, vamos a hacer un repaso sobre los distintos estados de la materia. Por un lado tenemos los sólidos, los gases y los líquidos. En el caso de los sólidos, ya habíamos visto que una de las características es que tiene un orden muy alto, la distancia entre las moléculas es mínima, están unas pegadas contra otras, las fuerzas de atracción son muy fuertes, lo que produce esta cercanía, lo que produce este orden, ¿sí? El movimiento de las moléculas es prácticamente nulo. Por eso es que el sólido es incompresible, no tiene espacio disponible para poder comprimir y acercar esas moléculas, ¿sí? Para poder comprimirlo. Tienen volumen y forma propio. En el caso de los líquidos, acá tenemos fuerzas de atracción y de repulsión. Hay una cierta distancia entre las moléculas. Entonces esto hace que pueda ser algo comprimible, pero esta separación, alejamiento que hay, esta repulsión, leve repulsión, porque hay repulsión y atracción, hace que las moléculas del líquido se muevan y es lo que produce que el líquido fluya, facilita que el líquido fluya y que adapte la forma del recipiente que lo contiene. El líquido tiene volumen propio, pero no tiene forma propia. Perdón. Acá hay un cierto desorden, ¿sí? Pero cuando hablamos de los gases, sabemos que acá es un caos total. Las moléculas, hay más bien predominan las fuerzas de repulsión, se mueven independientemente, cada una hace lo que quiere, tienen mucha energía cinética en comparación con los sólidos, casi no tienen, están casi quietitos. En caso de los líquidos hay una cierta mayor energía cinética y más movimiento entre las moléculas, y más vibración. En el caso de los gases hay mucha más vibración, mucha, como les decía, mucha separación entre una molécula y otra, por eso una de las características de los gases es la compresión, se los puede comprimir con facilidad, porque hay mucho lugar disponible. No tienen volumen ni forma propio. Recuerden que los gases ocupan el volumen disponible. Si yo tengo un gas, por ejemplo, acá va a tener el volumen de este frasquito. Si yo lo abro, ocupará el volumen disponible que va a ser de esta habitación. Entonces, miremos este video donde vamos a analizar en forma macroscópica y microscópica cómo se produce el cambio de estado. En este caso es hielo, ¿sí? Empezamos con el estado sólido y vamos a encender este mecherito. Entonces, encendemos el mechero, se empieza a entregar calor. Acá tengo hielo en estado sólido. Las moléculas están muy ordenadas, muy quietitas, ¿sí? Rígido, duro, ¿sí? No hay casi, ¿ven? Apenas hay movimientos, apenas hay vibración. Si miramos el termómetro en este vaso de precipitación, la temperatura comienza a aumentar. Ese calor que se le está entregando al hielo, lo está absorbiendo las moléculas, aumenta la vibración. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como vemos en el vaso, el hielo está pasando de estado sólido, el agua está pasando de estado sólido a estado líquido.
Acá, microscópicamente, vemos cómo las moléculas, algunas se escapan, vencen esa fuerza grande de atracción que hay en el estado sólido y pasan al estado líquido. Observen que la temperatura en el termómetro se mantiene en 0 grados, a pesar de que yo continúo entregando calor. ¿Y esto por qué pasa? Ese calor entregado lo absorben las moléculas para pasar del estado sólido al estado líquido. Hasta que no pase la última molécula a estado líquido, el termómetro no va a aumentar, se mantiene en 0 grados. Entonces ya estamos en la etapa donde tenemos todo en estado líquido, tenemos el agua. Seguimos entregando calor y ahora el termómetro va a aumentar su temperatura, ¿sí? Y vemos con qué energía se empiezan a mover estas moléculas. Y algunas vencen las fuerzas de atracción que hay entre las moléculas del líquido y se escapan al estado gaseoso, ¿sí? La temperatura sigue aumentando. Acá cada vez tenemos más energía, más movimiento, más excitación en las moléculas, ¿sí? La temperatura continúa aumentando. Cuando la temperatura llegue a 100 grados centígrados, se mantendrá ahí, igual que pasó acá a los 0 grados, se va a mantener a esa temperatura hasta que la última molécula de agua en estado líquido pase al estado gaseoso. ¿Sí? ¿Ven ven la distancia que hay entre las moléculas en estado gaseoso y la que hay en estado líquido? ¿Ven que hay más movimiento en el estado líquido? En el estado sólido era rígido, muy poco movimiento. Entonces acá ya estamos llegando a la temperatura de ebullición del agua, ¿sí? Más moléculas se escapan al estado gaseoso y como les decía, cuando la última llegue a ese estado, ahí recién empezará a aumentar la temperatura por arriba de los 100 grados. ¿Recuerdan en la primera unidad donde vimos materias, donde separábamos el agua de mar? Teníamos una muestra de agua de mar y la poníamos a calentar, ¿sí? ¿Se acuerdan que cuando empezaba a hervir el agua, que no era agua pura, no veíamos que hervía a 100 grados, sino hervía a una temperatura mayor, porque no teníamos agua pura, teníamos agua con una sustancia, un soluto disuelto, que son las sales, disuelto en ese agua, que era uno de los indicadores que nosotros usamos para decir si esto es agua pura o no es agua pura. ¿Mm? Bien, entonces continúa acá calentando y ya llegamos a todo el líquido ha pasado al estado gaseoso. ¿Ven? El movimiento, la movilidad, la separación de estas células del estado gaseoso. Cada choque que produce estas moléculas entre sí y con el recipiente es lo que origina la presión del gas. Veamos cuáles son las características de los gases. Entonces, habíamos dicho la distancia, la gran distancia que hay entre las moléculas de los gases. Si yo tengo un vaso con agua hacia la mitad, este volumen de agua, y lo caliento y lo paso a estado gaseoso, estas moléculas de agua pasarán a ocupar, esto se lo he hecho experimentalmente, de este volumen pasó al estado gaseoso a ocupar un volumen de 270 litros. ¿Sí? 270 litros, de medio vaso a 270 litros. Y ojo, esto se produce no porque las moléculas en estado líquido y en estado gaseoso tengan distintos tamaños, no, tienen el mismo tamaño. Esto me está diciendo que la separación entre las moléculas en estado gaseoso es enorme en comparación con el estado líquido. También podemos hablar del orden,
que no tienen orden. El gas es un caos total. Hacen lo que quieren, van para donde quieren, no hay atracción. Como les decía, hay más bien fuerzas de repulsión entre ellas. ¿Se acuerdan? En las primeras clases yo les había comparado el estado sólido, líquido y gaseoso con la escuela. El estado sólido, si vuelvo a la primera transparencia, el estado sólido, quietito, rígido, ordenado, prolijo, era como cuando en la escuela están en los actos o en la bandera, en el izamiento de la bandera, por ejemplo. El estado líquido es más, hay una cierta libertad, un cierto movimiento, es como cuando están en clase, ¿sí? Y el estado gaseoso, y obviamente es el recreo, donde uno corre por un lado, el otro corre para el otro, uno juega, uno salta, el otro. Bien. Otra de las características de los gases, la compresión y expansión. Compresión, bueno, hay tanto espacio entre molécula y molécula que yo puedo comprimirlo con muchísima facilidad. Y en cuanto a la expansión, ¿a qué se refiere? A que el gas, cuando yo lo libero, va a ocupar el volumen que tenga disponible. Ese espacio que tenga disponible lo va a ocupar totalmente. En cuanto a la difusión y efusión, acá tenemos, por ejemplo, dos gases que están separados por una llave. Cuando yo abro esta llavecita, los gases tienden a pasar de un lado al otro. ¿Ven? Al final termino teniendo una mezcla totalmente homogénea de los dos gases distribuidos por todo, o sea, las propiedades, las densidades. Si yo tomo una muestra de un lado o del otro de estos tubitos, estos envases, mi muestra va a ser igual, porque se distribuyen de la misma manera por todo el lugar. Se mezclan, forman una mezcla homogénea. Hasta ahora todos los gases que se mezclan forman mezclas homogéneas. En cuanto a la temperatura, bueno, si miramos acá, si tenemos unas moléculas en estado gaseoso y yo le aumento la temperatura, habíamos visto recién en el video que qué pasaba, y uno le entregaba más energía. Entonces la molécula de gas que ya está en movimiento, está chocando, viene, le estás entregando más energía si uno le entrega más calor. Entonces la velocidad, la fuerza con la que va a chocar contra las paredes va a ser mucho mayor. Habíamos dicho que mirándolo acá, las moléculas de gas cuando chocan contra la superficie del recipiente o entre ellas, pero contra la del recipiente, chocan con una cierta fuerza, vienen con una cierta velocidad. Eso es la presión. Cuando chocan con más fuerza, mayor presión es. La presión es igual a la fuerza por el área donde se produce el choque. Entonces, cuando más energía le entrego, más fuerza llegan con más velocidad a las paredes del recipiente, se produce un aumento de la presión. Entonces ya estamos viendo cómo la temperatura influye en la presión. Y también, si yo aumento la temperatura y las moléculas de agua se mueven con mayor velocidad, chocan, también, si yo aumento la temperatura, tiende a aumentar el volumen. Entonces vemos cómo están muy íntimamente relacionadas la temperatura, el volumen y la presión en el caso de los gases. Ahora, ¿es lo mismo gas que vapor? ¿Y por qué pregunto esto? Porque muchas veces uno lo usa como sinónimo y no es lo mismo. Gas y vapor no es lo mismo. Un gas es una sustancia que normalmente se encuentra en estado gaseoso a temperatura
y presión ordinarias, o sea, a 25 grados centígrados y una atmósfera. El gas oxígeno es gaseoso. Ese es un gas. En el caso, por ejemplo, del vapor, es una sustancia que es sólida o líquida a temperaturas ordinarias y que si yo le aumento la temperatura, la paso a un estado, en el caso del agua, vapor. ¿Sí? Es una sustancia gaseosa de cualquier sustancia que es líquida o sólida a temperatura ambiente. El agua a temperatura ambiente es líquida. Si yo la caliento, pasa a estado de vapor de agua. Las características físicas de los gases que definen, que definen estas condiciones son la presión de una atmósfera y la temperatura de 25 grados centígrados. Esas son las condiciones ordinarias donde decimos que es un gas. Acá vemos en esta representación de la tabla periódica los elementos que son en estas condiciones que son gaseosos. Tenemos, por un lado acá, los gases nobles. Todos los gases nobles a 25 grados centígrados y una atmósfera en condiciones ordinarias son gases. Y son gases monoatómicos. ¿Sí? Habíamos dicho que los gases nobles, los gases inertes, no reaccionan con nadie, andan solos ellos, ¿sí? No necesitan a nadie, no reaccionan a nadie, ni entre ellos mismos, así que siempre andan solos. Entonces son átomos monoatómicos. En el caso de el hidrógeno, el nitrógeno, el oxígeno, el flúor y el cloro, como ven acá a un costado, son gases diatómicos. Siempre se los va a encontrar de esta manera, formando moléculas que están constituidas por dos átomos de nitrógeno o dos átomos de oxígeno o de hidrógeno, de cloro o de flúor. Ahora, ¿cuál es el gas más común? El aire, nuestra atmósfera. Esto es el gas más común, es el que nos rodea, ¿sí? Y esta atmósfera, esta capa de aire que hay alrededor de la Tierra, sabemos que tiene una altura aproximada de 80 de espesor, ¿sí? Está formada por una mezcla de gases de nitrógeno en mayor proporción, oxígenos, dióxido de carbono y otros gases en muy pequeña cantidad. Esta capa de gas, al igual que toda la materia que está en la superficie terrestre, está sometida a las fuerzas de la gravedad, o sea, están atraídas hacia la Tierra. O sea que las capas de aire más inferiores, las que están más cerca de la Tierra, están soportando la presión de las que están más arriba. ¿Sí? O sea que las de abajo están como más comprimidas. Por eso que también vemos que la densidad de la atmósfera va disminuyendo a medida que yo me alejo. Más cerca de la superficie hay mayor presión, está más compacta y esto va disminuyendo a medida que nos vamos alejando. ¿Y qué presión soportamos? La presión de la atmósfera no es despreciable. Nosotros estamos adaptados y acostumbrados y no nos damos cuenta. Pero la presión que ejerce la atmósfera sobre nosotros es muy grande. Es de 1 kilogramo por centímetro cuadrado. Es un montón, es muchísimo. ¿Sí? Pero bueno, estamos adaptados y no nos damos cuenta. Además, sabemos que la presión atmosférica, o sea, la presión que ejerce esa columna de aire, ¿sí? Tiene distintos valores y varía según la altura en la que me encuentre y las condiciones de temperatura y condiciones climáticas. Varía la presión. Ahora,
surgió una gran pregunta por el 1850. En esa época se extraía el agua por, todos hemos visto esto, unas bombas aspirantes, ¿sí? Que se las accionaba y eso hacía, aspiraba el agua que estaba en pozos naturales o no, y hacíamos subir esta agua a la superficie terrestre. Pero en esa época se dieron cuenta que yo no podía hacer subir el agua a más de 10 metros de altura. Ponían bombas desde la superficie terrestre 10 metros o más arriba y el agua no subía. Y no sabían por qué era. En ese momento Galileo hizo le dio una respuesta filosófica al problema. Y él dijo que la naturaleza aborrece el vacío. Por eso es que no subía el agua a más de 10 metros de altura. Entonces vino el señor Torricelli y empezó a experimentar con la presión atmosférica, con la atmósfera. O sea, empezó a investigar acá realmente qué es lo que pasaba. Entonces él realizó este experimento en un tubo de vidrio de 1 metro de largo y 1 centímetro de diámetro. Él lo llenó con mercurio, de un extremo está cerrado, ¿no? Lo llenó de mercurio y lo tapó, lo dio vuelta y lo puso en una cubeta que tenía mercurio. ¿Sí? Él al sacar el dedo, ¿qué vio? Que el nivel del mercurio descendió hasta una cierta altura. Acá quedaba vacío, ¿sí? Pero acá descendía. ¿Hasta qué altura? Y bueno, esta columna de mercurio tiene un cierto peso, ejerce una cierta presión. Y acá abajo, el mercurio de la la cubeta esta que está abierta, está sometido a la presión atmosférica. Cuando la presión o el peso de esta columna se iguala a la atmosférica, deja de bajar el líquido, deja de salir. Entonces él vio que la altura de este tubo, que tenía 1 metro, era de 760 milímetros. Ahora, él este experimento lo hace con mercurio, que tiene una densidad muy alta. Y con este material, usando el mercurio, él llega a esta medida, que era 760 milímetros o 76 centímetros, también lo van a encontrar. Si él hubiera realizado este mismo experimento con agua, él hubiera necesitado acá un tubo de más de 10 metros de altura, porque la altura que hubiera empezado a bajar y se detenía iba a ser a los 10 metros. Entonces, así surge la medida de la presión atmosférica. Él lo que estaba midiendo era la presión atmosférica. Y de ahí es que se dice que la presión sobre el nivel del mar es de 760 milímetros de mercurio. Porque si hubiéramos hecho de agua, podríamos haber dicho 10 metros de agua. ¿Sí? De ahí viene la unidad 760 milímetros de mercurio, es la presión atmosférica. Ahora, cuando él postula esto, en ese momento no fue muy bien recibido, pero luego, con otros experimentos que realizó Pascal, él corroboró que tenía razón Torricelli, que era así. Por eso es que las unidades ya vamos a ver las unidades de presión, se utilizan a veces milímetros de mercurio, torr, pascal, ya lo vamos a ver. Entonces, este es el experimento que realiza Torricelli. ¿Y qué es este instrumento que él creó? Un barómetro. El barómetro de Torricelli. ¿Qué mide el barómetro? La presión atmosférica. Acuérdense, barómetro con B larga como el tubo que era largo, ¿sí? Barómetro mide presión atmosférica. Entonces,
El comportamiento de estos gases, el comportamiento físico de los gases es independiente de la composición química y del estado. Y esto es definido por medio de las variables volumen, presión, temperatura y número de moles. Estas son las variables de estado. Vuelvo a repetir, todas las sustancias puras en estado gaseoso tienen un comportamiento físico que es notablemente similar y no depende de la identidad del gas, no importa qué gas sea, pero sí importa en qué condiciones está y cuáles son esas variables: volumen, presión, temperatura y número de Avogadro, y número de moles. Por eso se las llama variables de estado. ¿Cuáles son esas variables de estado? La presión, el volumen, la temperatura y el número de moles. ¿Y cuáles son las unidades? En el caso de la presión, tenemos una atmósfera, que esta es la unidad que vamos a usar nosotros en este curso, la atmósfera. La atmósfera es igual a decir 760 milímetros de mercurio. O es lo mismo decir 760 Torr en honor a Torricelli. Y es lo mismo decir 1013 hectopascales. Pascales también en honor a Pascal. Y lo puse en hectopascales porque es lo que vemos en los noticieros cuando nos dicen la presión atmosférica, cuando nos dan el pronóstico del tiempo, nos hablan en hectopascales. En el caso del volumen, vamos a usar el litro. En el caso de la temperatura, y acá fíjense que yo temperatura les puse con T mayúscula. En esta unidad de gases, todas las temperaturas que vamos a hablar, o que, mejor dicho, vamos a usar en todos los cálculos, es la temperatura en Kelvin. Cuando ustedes vean T mayúscula, ya saben que tiene que ser temperatura en Kelvin. Cuando se hable en algún problema, ejercicio, de que la temperatura está en grados Celsius o grados centígrados, se usa la T minúscula. ¿Cómo paso de grados Celsius a Kelvin? Simplemente sumándole 273. Al Celsius le sumo 273 y obtengo la temperatura en Kelvin. Y por último, tengo el número de moles, que por supuesto la unidad es el mol. Algo que no quiero que se olviden, que las condiciones normales de presión y de temperatura es una atmósfera y es 273 Kelvin. En estas condiciones, el volumen del gas, ya lo habíamos visto, es 22,4 litros. ¿De quién? De un mol de gas. Este es el volumen molar. El volumen que ocupa un mol de un gas en condiciones normales de presión y de temperatura es 22,4 litros. Ahora veamos qué es el manómetro. El manómetro es el instrumento que se usa para medir la presión de un gas. Cuando yo quiera medir la presión de una rueda o de un gas en el laboratorio, voy a usar un manómetro. ¿Y cómo funciona este? El manómetro es un tubo de vidrio en U con una cierta cantidad de mercurio. Entonces, y que en un extremo está abierto, en el otro está conectado con el gas que yo quiero analizar. Cuando la presión del gas es grande, o mejor dicho, es mayor a la presión atmosférica, el gas, ¿qué hace? Como tiene presión alta, lo está empujando al mercurio y hace que esto suba. ¿Sí? A pesar de que acá está actuando la presión atmosférica. Pero la presión del gas es mayor a la atmosférica, por eso termina empujándolo al líquido, al mercurio, y
decirlo de alguna manera, ganándole a la presión atmosférica. Por eso es que aumenta esto, el nivel de mercurio, o sea, lo desaloja, lo empuja para este lado. Esta altura, ¿sí? Esta altura que ejerce una presión, es la presión de la altura del mercurio, ¿sí? Y para yo saber la presión en A o en B, nos fijemos que acá es totalmente opuesto. La presión, acá el gas está ejerciendo una presión y acá la atmosférica otra. O sea, ya estamos viendo que la presión atmosférica es mucho mayor que la del gas. ¿Cuánto mayor esta altura? Entonces, para calcular la presión de A, o sea, la presión en el gas, es igual a la atmosférica más esta altura de la columna. Esa es la presión del gas. En cambio, en B, la presión del gas es igual a, se podría decir, la presión del gas más la presión esta es igual a la presión atmosférica que está acá. ¿Sí? La presión atmosférica hace que el líquido llegue hasta este nivel. Entonces, la presión del gas es esto más esta altura, la presión de esta altura de mercurio. O se podría decir, la presión del gas es igual a la atmosférica menos este pedacito, esta altura. Se lo puede decir de cualquiera de las dos maneras. ¿Por qué estoy expresándolo de esta manera la presión? La presión de este pedacito de columna de mercurio es igual a la densidad del mercurio por la altura por la gravedad. ¿De dónde viene esto? De la deducción de esta fórmula. La presión es igual a la fuerza sobre la superficie. Fuerza sabemos que es la masa por la gravedad. De la densidad yo despejo la masa, que es densidad por volumen, y el volumen que es superficie por altura. O sea, uniendo todo, llego a esta fórmula. La densidad es igual a la superficie por la altura por la gravedad, que era lo que tenía acá, sobre ¿qué? La superficie. Entonces acá simplifico y me queda de esta manera expresada la presión. Que se puede usar, en este caso yo lo uso, pero en algún otro problema del práctico tal vez se lo use. Entonces, ¿para qué usábamos el manómetro? Para medir la presión de un gas, no la atmosférica, de un gas. ¿Sí? No se olviden del chiquito este que se está lamentando porque no puede salir en bicicleta porque no tiene presión su rueda. Entonces, ¿con qué se mide la presión de un gas? Con un manómetro. Miren acá la mano. Esto es para medir la presión de un gas, ¿sí? Con el inflador. ¿Qué es lo que pasa acá con la rueda, con la bicicleta? Y bueno, está en cero. Cuando yo voy inflando, lo mismo que acá. Cuando yo voy inflando, esto se mueve, baja, se mueve. Entonces va midiendo la presión con la que está entrando. Llega un punto que la presión acá adentro de la rueda va a ser grande, ya va a estar inflada, va a estar en condiciones ya de poder salir a andar. Y acá mi manómetro me va a marcar una determinada presión que es la óptima. Los que andan en bicicleta saben cuál es esa presión óptima. Lo que sí les puedo decir que cuando depende de las superficies, a veces hay que inflarlas más o inflarlas menos. Necesitan que estén más dura o no la rueda. Habíamos visto también con respecto a la temperatura, que acá les muestro que las tres unidades Fahrenheit, Celsius y Kelvin. Y Kelvin se obtenía de que a la Celsius le sumaba 273 y me daba la temperatura en grados Kelvin. La temperatura Fahrenheit la pueden encontrar en algunos problemas, ejercicios. En nuestros casos, en los prácticos, no usamos Fahrenheit, pero si en alguna situación ustedes encuentran un ejercicio, algún problema que está en esta unidad, para pasarla
necesitan esta formulita que está acá abajo. Y ahora entramos a las leyes de los gases.